Lectura del libro de Jeremías. Ya llegan días, oráculo del Señor, en que haré con la casa de Israel y la casa de Judá una alianza nueva. No será una alianza como la que hice con sus padres, cuando los tomé de la mano para sacarlos de Egipto, pues quebrantaron mi alianza, aunque yo era su Dios, oráculo del Señor. Esta será la alianza que haré con ellos después de aquellos días, oráculo del Señor. Pondré mi ley en su interior y la escribiré en sus corazones. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Ya no tendrán que enseñarse unos a otros diciendo: conoced al Señor, pues todos me conocerán, desde el más pequeño al mayor, oráculo del Señor, cuando perdone su culpa y no recuerde ya sus pecados. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Oh Dios, crea en mí un corazón puro. Oh Dios, crea en mí un corazón puro. Oh Dios, crea en mí un corazón puro. Renuévame por dentro con espíritu firme. No me arrojes lejos de tu rostro. No me quites tu santo espíritu. Oh Dios, crea en mí un corazón puro. Devuélveme la alegría de tu salvación. Afiánzame con espíritu generoso. Enseñaré a los malvados tus caminos. Los pecadores volverán a ti. Oh Dios, crea en mí un corazón puro. Los sacrificios no te satisfacen. Si te ofreciera un holocausto, no lo querrías. El sacrificio agradable a Dios es un espíritu quebrantado. Un corazón quebrantado y humillado, tú, oh Dios, tú no lo desprecias. Oh Dios, crea en mí un corazón puro. Aleluya, aleluya, aleluya. Tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y el poder del infierno no la derrotará. Aleluya, aleluya. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, al llegar a la región de Cesarea de Filipo, Jesús preguntó a sus discípulos: ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Ellos contestaron: unos que Juan el Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías o uno de los profetas. Él les preguntó: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Simón Pedro tomó la palabra y dijo: tú eres el Mesías, el Hijo del Dios vivo. Jesús le respondió: bienaventurado tú, Simón, hijo de Jonás, porque eso no te lo ha revelado ni la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y ahora yo te digo: tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y el poder del infierno no la derrotará. Te daré las llaves del reino de los cielos. Lo que ates en la tierra quedará atado en los cielos, y lo que desates en la tierra quedará desatado en los cielos. Y les mandó a los discípulos que no dijesen a nadie que él era el Mesías. Desde entonces comenzó Jesús a manifestar a sus discípulos que tenía que ir a Jerusalén y padecer allí mucho por partes de los ancianos, sumos sacerdotes y escribas, y que tenía que ser ejecutado y resucitar al tercer día. Y Pedro se lo llevó aparte y se puso a increparlo: lejos de ti tal cosa, Señor, eso no puede pasarte. Jesús se volvió y dijo a Pedro: ponte detrás de mí, Satanás, eres para mí piedra de tropiezo,
porque tú piensas como los hombres, no como Dios. Palabra del Señor. El Señor nos ilustra con una gran claridad sobre quién es Pedro y cuál es su misión. Ya Jeremías había dicho el profeta, lo hemos recordado en la primera lectura. ¿En qué consistía la alianza? La alianza que yo haré con ellos, dice el Dios, le dice a Jeremías, para explicárselo a todo el pueblo, después de aquellos días, pondré en mi ley en su interior y la escribiré en sus corazones, y yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo, y ya no tendrán que enseñarse unos a otros diciendo, conoced al Señor, porque lo llevamos dentro. Y esto es muy importante. La luz la tienen todas las personas que han sido creadas y que se renuevan cada vez que recibimos el bautismo. Cuando las personas reciben el bautismo, una persona lo recibe, entonces se enciende la luz. Pero la alianza está hecha, está en la naturaleza. El Señor, para decir quién era Pedro, pues se pregunta a los apóstoles, ¿quién dice la gente, no, que es el Hijo, que soy yo? Entonces pone esa pregunta solo después de haber llevado a término su misión de enseñar lo que el Padre le ha dicho. Podría decirse que el caso ya está expuesto, porque estaba hablando el Señor de lo que Dios pedía a cada uno, que era que entregaran sus vidas, y ahora llega el momento de pronunciar el juicio, ¿no? Y Benedicto XVI, comentando este pasaje, nos dice es un maestro, es profesor, nos dice muy bien en qué consiste la enseñanza, el primado de Pedro, y en qué consiste su manera de enseñar al pueblo, con qué luz. Pedro responde, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios vivo. Y acto seguido Jesús pronuncia la declaración solemne que define de una vez para todas el papel de Pedro en la Iglesia. Y yo a mi vez te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi Iglesia. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Y lo que ates en la tierra quedará atado en los cielos, y lo que desates en la tierra quedará desatado en los cielos. Las tres metáforas que utiliza Jesús son en sí muy claras. Vamos a recordarlas. Pedro será el cimiento de roca sobre el que se apoyará el edificio de la Iglesia. Esto es muy importante, porque ahí es donde está la base, donde tengo seguridad. Segundo, tendrá las llaves del reino de los cielos para abrir y cerrar a quien le parezca oportuno. Por último, podrá atar o desatar, es decir, podrá decidir o prohibir lo que considere necesario para la vida de la Iglesia, que es y sigue siendo de Cristo. Siempre es la Iglesia de Cristo y no de Pedro, decía Benedicto XVI. Así queda descrito con imágenes muy plásticas lo que la reflexión sucesiva calificará con el término primado de jurisdicción. O sea, el que más manda, porque la jurisdicción es una autoridad que da el Señor sobre su Iglesia. Pues recordemos las tres metáforas. Es roca, donde se debe edificar. Si yo no estoy de acuerdo con lo que está siguiendo el Papa, si el Papa no me gusta, si este está diciendo cosas, si yo me pongo a criticar, si yo pongo a poner condiciones, te equivocas. Segundo, tienes las llaves del reino de los cielos y el poder de decidir o prohibir lo que sea necesario para la vida de la Iglesia. Tienes las llaves del reino de los cielos. Es el que abre o cierra. Y aclara un asunto que está discutido, abierto. Ha dicho Pedro, pues ya se acabó. Y venga a discutir, y venga a discutir, y venga a decir, no, tiene que ser así, porque lo digo yo, porque es mi carisma, porque a mí me da la gana, porque esto tiene que hacerse de esta manera. ¿Dónde vamos? Tercero, el poder de decidir o prohibir, que es necesario, claro, para la vida de la Iglesia, para que la Iglesia vaya por el verdadero camino. Y que siempre es la Iglesia de Cristo y no de Pedro, ni de este Papa, ni del otro Papa, ni del anterior, ni del que me gusta, ni del que va en dirección contraria. Esto lo tenemos claro todos los cristianos, pero cuando
el Papa actúa de una manera que no entendemos o que nos parece que no entendemos, pues ya, nada, eso no puede ser. Y lo abandonamos, o lo calificamos, o lo descartamos, o lo dejamos de lado. Cuidadín con este asunto. Este misterio sobre Cristo lo comprenderíamos mejor con los ojos de la fe, que nos da Dios Padre, que es el que nos está enseñando con la filiación divina todos los misterios. Y en la medida en que nos sentimos más hijos, lo entenderemos mejor. Mientras la fe no sea el oxígeno de nuestra vida, no seremos capaces de reconocer a Cristo como Mesías. Por eso Cristo le dice a Pedro: dichoso tú, Pedro, porque esto no te lo ha revelado ningún hombre, sino mi Padre que está en el cielo. El don de la fe se lo dona Dios Padre a Pedro. No por el mérito de Pedro, ni por sus cualidades personales, ni porque le cayera bien, ni porque lo hacía muy bien. Era pescador, sino por la propia bondad de Dios. Y eso lo mismo con el Papa actual y con el anterior y con el anterior y con los que vengan. Es el don más precioso, el de reconocer a Dios como Mesías, como la auténtica luz que va a guiar nuestros pasos hacia la felicidad eterna. Y gracias a la fe de Pedro y de Pablo, que son las primeras cabezas de la Iglesia, encontraron la fuerza para llevar a término su misión en la tierra, claro, a esa luz. Bajo ese primado de jurisdicción estamos todos los cristianos. Todos, obispos, sacerdotes y laicos. Y es lo que siempre se ha vivido en la Iglesia. Y hemos de pedir al Espíritu Santo que en la situación actual seamos más humildes y más dóciles, sin cuestionar lo que nos indica para proteger la unidad de la Iglesia, o que es necesario pedir perdón por los errores. Ahora va a Canadá y se pone a pedir perdón. Pues claro, si es el padre de esta gran familia, ¿qué hace un padre? Pues pedir perdón por los errores de los hijos, o si hay que relanzar la evangelización, o proteger un carisma. ¿Y quién es él? Pues es el que tiene la fuerza de Dios para saber cómo son los carismas y cómo hay que protegerlos. Y hoy, cuando todo el clero universal celebramos a nuestro patrón, San Juan María de Vianney, yo diría, de modo especial, tenemos que aprender. El santo cura de Ars, como sabéis, está declarado patrono del clero universal por Pío XI, sí, en el año 1929. Es el espejo donde nos tenemos que mirar los sacerdotes para vivir nuestra vocación. Y recemos más por todos los sacerdotes del mundo, también por los que se han ido, también por los que han abandonado, también por los que han dejado su ejercicio sacerdotal, porque sacerdotes son hasta la eternidad. Sacerdos in aeternum, son sacerdotes para siempre, pero han abandonado. Por ellos también vamos a rezar hoy. Es precisamente el cura de Ars quien nos invita a ser humildes y a ser obedientes al Papa, al sucesor de Pedro, al dulce Cristo de la tierra, como decía Santa Catalina de Siena. En uno de los sermones sobre la humildad, el santo cura de Ars hablaba al pueblo, que eran unos aldeanos. Os digo que esta virtud nos es absolutamente necesaria si queremos que nuestras obras sean premiadas en el cielo, puesto que el mismo Jesucristo nos indica que tan imposible es salvarnos sin la humildad como sin el bautismo. Y dice San Agustín, citaba mucho a los santos en las homilías: si me preguntáis cuál es la primera virtud de un cristiano, os responderé que es la humildad. Si me preguntáis cuál es la segunda, os contestaré que la humildad. Y si volvéis a preguntarme cuál es la tercera, os contestaré aún que es la humildad. Y cuantas veces me hagáis esta pregunta, os diré la misma respuesta. Bueno, pues ¿cómo andamos de humildad? Y de obediencia a Dios, a través del Papa. Y de docilidad, ¿qué estamos haciendo? Cuán agradables, dice el santo cura de Ars, cuán agradables nos hace a Dios esta virtud y cuán poderosa es para ahuyentar el demonio, pero también cuán rara, lo cual se ve claramente con solo considerar el escaso número de cristianos que resisten al demonio cuando son tentados. Y terminaba el sermón: miremos a María. Y ponía una cita de San Bernardo. Esta hermosa virtud, decía San Bernardo, fue la causa de que el Padre Eterno mirase a la Santísima Virgen con complacencia. Y si la virginidad atrajo las miradas divinas, su humildad fue la causa de que concibiese en su seno al Hijo de Dios. Nada menos que la encarnación. Si la Santísima Virgen es la reina de las vírgenes, afirmaba el cura de Ars, es también la reina de los humildes. Que así sea.